Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sobre el humanismo. En este vídeo pretendo ofrecer algunas explicaciones, comentarios, reflexiones sobre un libro de Einstein titulado Sobre el humanismo, que es una recopilación de artículos, cartas, documentos, ensayos sobre distintas cuestiones relacionadas con la política, con la sociedad y también con el ambiente intelectual de la época en la que vivió Einstein. Realmente son unos escritos realmente muy interesantes y que dan una idea de sus planteamientos, podríamos decir, éticos, políticos, filosóficos, y que ofrecen también la realidad de sus pensamientos. Einstein, como se sabe, es un gran físico alemán de origen judío que nació en Alemania en 1879 y murió en 1955 en Estados Unidos. Llegó a vivir 76 años. Sus principales descubrimientos son, primero, el movimiento browniano. Este descubrimiento fue llevado a cabo en el año 1905 y explica cómo el movimiento térmico de los átomos individuales puede llegar a formar un fluido. También descubrió Einstein el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial, como se sabe, la equivalencia masa-energía, su famosa fórmula de energía igual a m por c al cuadrado, la relatividad general, etc. Como se puede observar, sus descubrimientos a nivel físico le valieron el premio Nobel. También hay que poner de manifiesto que era doctor en física, fue filósofo de la ciencia, físico teórico, escritor de ciencia, pedagogo, profesor universitario desde el año 1909, matemático y pues una de las mejores mentes de la historia en física teórica y en ciencia. Realmente en esta obra sobre el humanismo, Einstein muestra que era un observador minucioso, estricto, astuto y crítico de las tendencias de su época. Y me refiero a las tendencias de tipo político, social, ideológico, intelectual, etc. Siempre fue un destacado activista por la paz. Fue un pacifista convencido, en este sentido similar en ciertos aspectos a Bertrand Russell. Además, Einstein es el creador, como ya dijimos, de la decisiva teoría de la relatividad. Y pues realmente es conocido, vuelvo a insistir, por sus actividades a favor de la paz. Él mismo fue uno de los que ayudó a construir con sus teorías la bomba atómica, pero luego pues escribió en el sentido de intentar que no se utilizaran contra la población civil, cosa que no se logró porque al final se lanzaron las dos bombas atómicas en Japón sobre población civil indefensa en Hiroshima y Nagasaki. Y eso fue también el inicio de pues, un posible conflicto atómico generalizado en todo el mundo, algo que siempre ocupó y preocupó al mismo Einstein, porque reconocía que había ese peligro del armamentismo generalizado de los países y había la posibilidad de una guerra nuclear mundial, algo que siempre estuvo en sus análisis presente y en sus declaraciones también. Realmente en estos escritos sobre política, sociedad y ciencia pues muestra algunos aspectos que son por supuesto comentables, discutibles, valorables, pero que realmente son pues muy interesantes porque muestran su preocupación por el ser humano, su preocupación por la humanidad y también su deseo de resolver los problemas sociales y políticos que ya entonces en los años 30, 40 y 50 del siglo XX ya eran problemas a veces del capitalismo graves y también, por supuesto, los problemas de las guerras, del hambre en el mundo y otras muchas cuestiones similares. Por eso no extraña que el propio Einstein escriba lo siguiente: la educación del individuo, además de desarrollar sus habilidades innatas, tendría como fin cultivar en él un sentido de la responsabilidad hacia sus semejantes, en lugar de esa glorificación por el poder y el éxito que prevalecen en nuestra sociedad actual. En efecto, él echa de menos esa responsabilidad hacia los demás, esa solidaridad, esa compasión, ese buen hacer social que evite los dramas individuales humanos, que evite las injusticias, que evite el hambre, que evite las guerras y que en definitiva haga posible la dignidad de todos los seres humanos por el simple hecho de haber nacido.
En este sentido, él considera que la educación, claramente en valores cívicos, en valores éticos, es fundamental ya desde el nacimiento o ya desde la primera etapa de la infancia, educar en estos valores de respeto, de igualdad, de solidaridad, de libertad, de justicia, de bondad, etcétera, para que luego la sociedad funcione de una manera pues mucho mejor, de una manera más equilibrada, de una forma más solidaria y de una forma también, podríamos decir, más responsable, sin duda. Además, también escribe Einstein que una paz permanente no se puede crear con amenazas, sino con un intento honesto por crear una confianza mutua. Pero claro, habría que pensar que esa confianza mutua tiene que conseguirse primero con el desarrollo y la aplicación efectiva y real de los valores éticos, de la bondad, de la paz, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la compasión, de la solidaridad, etc. Y también él está convencido, Einstein, de que hay un solo camino, y lo dice así explícitamente en estos ensayos, que hay un solo camino para la paz y la seguridad, y que para él es el camino de una organización supranacional, que puede parecer algo utópico, algo inconseguible, algo prácticamente imposible. Eso lo han dicho muchos intelectuales, muchos filósofos durante el siglo XX y también en este siglo XXI, pero el mismo Einstein consideraba que eso era quizás posible, o por lo menos lo planteaba como una meta deseable para alcanzar la paz y la seguridad mundial. Aquí lo que se podría pensar es que esto es una simple ilusión de Einstein y esa paz mundial absoluta o esa seguridad mundial nunca se va a conseguir, porque los instintos humanos en muchas ocasiones son negativos, existe una violencia, una agresividad innata en los seres humanos, y eso es un deseo prácticamente imposible. Eso sería lo que dirían pues muchos intelectuales, o algunos en cualquier caso, y por supuesto eso también es discutible, es analizable. En cualquier caso, su planteamiento filosófico en este sentido y ético era el pensar que, y a nivel político por supuesto, que era posible una organización supranacional, un Estado mundial que garantizara de mejor manera la paz y la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del mundo. Insisto que nos puede parecer muy utópico o muy irrealizable, pero él lo pensaba de esa manera. En relación con otras cuestiones que aparecen en estos ensayos, por ejemplo, hay una frase que yo he destacado y que me parece digna de un gran comentario, y que es la siguiente. Escribe Einstein: debemos revolucionar nuestra forma de pensar, nuestras acciones, y debemos tener el valor de cambiar radicalmente las relaciones entre las naciones. Yo aquí me centraré más en lo del cambio de la forma de pensar y nuestras acciones, y no tanto referido a la relación entre las naciones, entre los países, entre los múltiples países que existen en el mundo, sino sobre todo en cuanto al aspecto de cambiar la cultura social, de cambiar la civilización, de hacer pues una civilización occidental más equilibrada, más armónica, más pacífica más solidaria, más justa, más equitativa, más igualitaria, y no tanto en la cuestión del reforzamiento de las relaciones entre las naciones, que también es una meta adecuada y oportuna, pero diríamos que si esto lo relacionamos con la era tecnológica en la que ya estamos viviendo en pleno siglo XXI, con la era digital, estas palabras pueden ser todavía muy actuales y tenerse muy en consideración de cara a resolver los problemas, por ejemplo, que existen a principios del siglo XXI, por ejemplo, en este mismo año 2019, en relación con muchos aspectos de las injusticias sociales y también de la violencia social, de los conflictos, de los enfrentamientos que hay en muchos países por distintas causas, etc. En este libro sobre el humanismo también aparecen reflexiones de Einstein sobre, por ejemplo, grandes científicos, como es el caso de Isaac Newton. Por ejemplo, respecto a Newton, una de las frases del texto que le dedica Einstein a Newton dice así: la razón, por supuesto, es débil si se la compara con sus interminables tareas. En efecto, el propio Newton consideraba que se había subido a hombros de gigantes para seguir avanzando en ciencia, y en este sentido Einstein también lo valora positivamente. Esta humildad de Newton, este trabajo científico infatigable de Newton, lo tiene en su mente el propio Einstein,
y también es consciente, como no podía ser de otra manera, de que las tareas científicas son inacabables y por lo tanto requieren pues una gran intensidad el hacer tareas científicas, el investigar en ciencia, y requiere también una perseverancia prácticamente interminable. Además, también escribe Einstein lo siguiente: sin embargo, el entendimiento sobrevive al ruidoso ajetreo de las generaciones y esparce luz y calor a través de los siglos, con lo que está dando a entender este gran científico que era Einstein, que el entendimiento, la mente, la inteligencia da grandes resultados si se utiliza correctamente, y los da a través de numerosas generaciones a lo largo de la historia de la ciencia, y esto es pues algo fundamental para el progreso humano, para el progreso social, para el progreso tecnológico y en general para la convivencia humana. Además, también en otro escrito de Einstein sobre Kepler, reconoce Einstein que, por ejemplo, en las cartas de Kepler aparece una personalidad sensible que se dedicó con pasión a la búsqueda de una profunda percepción de las características de los procesos naturales. Dice Einstein: en efecto, una de las peculiaridades o de las características principales de cualquier filósofo o científico es precisamente esa pasión por la búsqueda de la verdad, por la búsqueda del conocimiento, por la búsqueda de nuevos procedimientos, de nuevas ideas, de nuevos sistemas filosóficos o de nuevas teorías científicas, etc. Y esa pasión es el motor de la ciencia y podríamos decir que también del arte y de la filosofía y en general de cualquier tipo de conocimiento o de cualquier tipo de actividad. También tiene una parte en los ensayos sobre el humanismo que dedica a dejar constancia de su admiración por la gran científica que fue Marie Curie, que fue la única persona que consiguió 2 premios Nobel, y lo titula En memoria de Marie Curie, y dice Einstein: tuve la fortuna de estar ligado a Madame Curie durante 20 años de sublime amistad. Llegué a admirar su grandeza humana. En efecto, él tuvo un trato continuo por razones científicas y físicas y con Madame Curie, y reconoció su grandísimo talento, sus grandísimos esfuerzos en ciencia, y que realmente era un ejemplo para todos los científicos de su época, y también podríamos decir, por supuesto, del futuro. Realmente la propia Marie Curie, y así lo dice el propio Einstein, se sentía oprimida por su permanente sensibilidad hacia las desigualdades y las injusticias de la sociedad, que eran numerosas alrededor de 1900, 1910, 1920, 1930 aproximadamente, por esa época, 1890, etcétera, cuando vivió Marie Curie y Pierre Curie. En ese sentido, podemos decir que todavía tiene más mérito, si cabe, todo su gran esfuerzo científico, su brillantez intelectual como científica, y no es extraño, por tanto, que diga estas palabras sobre ella Einstein, y dice: la mayor hazaña de su vida, al margen de demostrar la existencia de elementos radioactivos y aislarlos, se debe no solo a su clara intuición, sino a su dedicación y tenacidad en su ejecución bajo los inconvenientes más extremos, porque él había observado esos inconvenientes más extremos, y se han escrito multitud de libros, artículos, ensayos sobre la vida de Marie Curie, de sus descubrimientos, de sus investigaciones, y eso ha quedado de manifiesto de una manera evidente, muy clara, y por lo tanto Einstein reconoce esa grandísima labor en la ciencia por parte de Marie Curie y también de su marido Pierre Curie. Además, en estos ensayos sobre el humanismo, también tiene unas palabras Einstein para Mahatma Gandhi, y dice al respecto de Gandhi lo siguiente, por ejemplo: las generaciones que vengan, si es que existen, difícilmente creerán que tal hombre de carne y hueso haya existido sobre la Tierra. Aquí Einstein matiza si es que existen, porque diríamos que Einstein tenía en mente la posibilidad de una guerra nuclear que acabara con el mundo, que acabara con el planeta, y lo tenía no como una posibilidad poco probable, sino yo creo que más bien bastante probable. En cualquier caso, afortunadamente eso no ha ocurrido, y el mundo sigue existiendo y las generaciones humanas siguen viviendo, afortunadamente. Lo que sí está claro es que él demostró una gran admiración ante el pacifismo de Gandhi, ante la lucha no violenta, ante lo que él pretendía
en relación con el humanismo respecto a las demás personas, en el sentido de buscar pues, un bienestar humano generalizado para todas las personas, una calidad de vida para todas las personas, luchar contra las injusticias sociales que eran muy abundantes en la India, en su época, en la época de Gandhi y también en la época de Einstein, etc. Por otra parte, Einstein es consciente de los progresos de la ciencia, del saber, y dice: nuestra época está orgullosa del progreso que se ha hecho en el desarrollo intelectual del hombre. Pero claro, esto no puede ser suficiente para que nos conformemos. Debemos seguir avanzando en ese desarrollo científico, filosófico, intelectual, artístico, de forma intensa y de forma, podríamos decir, apasionada. Por último, pues una cita más de Einstein hablando de Maimónides, que era judío, o de origen judío, al igual que el propio Einstein, y dice sobre Maimónides lo siguiente: fue una de esas fuertes personalidades que con sus escritos y su lucha ayudaron a lograr esa síntesis, abriendo camino a futuros descubrimientos. En este sentido, pues ha habido diversos pensadores de origen judío, como por ejemplo Maimónides, que ya he nombrado, o como por ejemplo Spinoza y otros, y el propio Einstein, por supuesto, han colaborado al desarrollo del saber, de la cultura, de la ciencia, del arte, y en este sentido sus vidas pues realmente han dejado unos resultados muy positivos para la humanidad en general. Como se ve, en estos escritos, en estos ensayos de Einstein, aparece pues un planteamiento humanístico que se une perfectamente con la filosofía, con la ética, y que además se muestra como Einstein como un científico interesado por la filosofía, interesado por la ética política, la ética política, la filosofía de la sociedad, y en general por cuestiones filosóficas. Y eso es algo que realmente es digno de reseñar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.